segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:36 en la mañana. Gracias a la interacción de los oyentes, gracias a los comentarios, gracias a las preguntas también a este espacio de noticias. Muchas gracias. Tenemos por acá reporte desde Barcelona, España. Qué gusto, qué gusto. Gracias a William Maca Sánchez, nos escribe desde Barcelona, España. La comunidad de ecuatorianos residentes en el exterior, esos queridos compatriotas que hacen patria fuera de la patria. Abrazos a quienes nos escuchan en Estados Unidos, en España, en otras latitudes de la geografía mundial y que se conectan a través de la internet por www.reddemajestad.com y también a través del Facebook Live. Transmitimos en las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM. Buenos días, doctor Augusto Tandazo, bienvenido. Bienvenido, doctor. Uno de los invitados más solicitados por la audiencia. Todo el mundo aquí está diciendo el doctor Tandazo. Usted es más pedido que Chicaiza en la alineación de liga en este programa. Bienvenido. Pero con la diferencia que Chicaiza le falló a la liga. Ahí está. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo lee los últimos acontecimientos? A ver, para leer los últimos acontecimientos hay que leer los anteriores acontecimientos. Si no, no podemos entender. Vamos a poner un ejemplo de lo que acaba de decir la señora secretaria anticorrupción. Ella, que no pensaba en Moreno como una opción válida para el país, porque creía que era la continuidad, de pronto dijo, no, es que este hombre está haciendo cosas muy interesantes. Porque en el anterior gobierno se captaron las otras instituciones del Estado. ¿Y qué es lo que hizo Moreno con captar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a manos de Trujillo? Si fue exactamente eso y peor. Desbaratar todo y volver a montar con... Claro, y está a punto de cerrarse el círculo. Entonces... ¿Qué es lo que les falta o qué es lo que les faltó? Lo que están en estos días, ya están culminando la Corte Nacional de Justicia. Entonces, cuando uno dice, a ver, primero le metieron, no voy a decir la palabra exacta, le metieron el cuento al país de que había que, por ejemplo, pronunciarse si los delitos contra niños, niñas y adolescentes, delitos sexuales, eran imprescriptibles o no. Entonces la gente comenzó con el sí, 7 veces sí. Era una pregunta anzuelo. 6 preguntas anzuelo y una pregunta verdadera, la que verdaderamente les interesaba. La de la reelección. La del Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo que la de la reelección también. Claro. Creo que desbaratar la enmienda de 2015 también era parte del combo. El Consejo Porque ya le ha obstaculizado usted al cuco que han montado estos 2 años, que es Correa, ¿no es cierto? Es y no es. Verá, es que una de las cosas que me tiene a mí preocupado es que en el país no estamos leyendo bien los temas. Correa no optó por su reelección cuando, recuérdese que ya hubo un movimiento, un colectivo que patrocinaba su reelección, y ellos no optaron porque vieron que no ganaban. Entonces no es que el cuco era la reelección, ellos vieron que no ganaban. Luego sondearon si era Jorge Glass, tampoco era Jorge Glass, y allí se lanzaron a la aventura de que sea Moreno con tal de ganar. Yo creo que a la Revolución Ciudadana le hubiera resultado mucho más satisfactorio perder las elecciones del 2017 que ganarlas de esa manera y provocar lo que luego se provocó. Entonces no es tan así el tema. Luego, toman el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No voy a ser muy extenso en el tema porque se me come la entrevista, pero en concreto violaron todo lo que quisieron con el Consejo de Transición de Trujillo. Se excedieron en los plazos para la evaluación de las autoridades, que era solo de 6 meses, siguieron evaluando. ¿Usted no destaca algo positivo de ese Consejo Transitorio? Nada. Ellos se prestaron a una jugada política sucia. Por ejemplo, defenestraron la Corte Constitucional y nos dejaron más de 5 meses sin Corte Constitucional. ¿Para qué? Para que nadie proteste y nadie pueda incoar una acción ante la Corte Constitucional. Entonces, el 431 de la Constitución es clarísimo. La Corte Constitucional no tiene nada que ver el Consejo de Participación para destituir la Corte, y lo destituyeron. ¿Pero qué provocó con eso? Que se nombre la nueva Corte, donde también participó el Consejo de Participación Ciudadana, violando igualmente la Constitución. Entonces, se tomaron la Contraloría, se tomaron la Fiscalía, se tomaron el Consejo de la Judicatura, se tomaron las superintendencias, y viene el tema, esto no ha terminado, están a punto, ya prácticamente están en un 90% de tomarse las Cortes Nacionales de Justicia. Usted dice, ahí se cierra el círculo. Ahí se cierra el círculo. Entonces, yo los venía escuchando a ustedes desde muy temprano.
y ustedes llegaban al punto... Qué bueno que nos haya escuchado. No, yo siempre los escucho. Qué bueno saber eso. Siempre lo escucho porque es uno de los medios plurales. Qué amable. Y eso es lo que se necesita en los medios de comunicación. Y entonces, ustedes hablaban toda la mañana algo, pero se quedaron cortos. Porque usted, por ejemplo, decía Fabricio y lo mismo Alexis. Pero es que, bueno, que investiguen, pero con el debido proceso. No es suficiente. ¿Que investigue quién? ¿Los jueces, fiscales, el contralor que son dependientes del Ejecutivo? No, así hay el debido Entonces, proceso. ¿quién debería investigar entonces? Es que esto ya está tomado por asalto la justicia. Pero lo mismo le van a decir que pasó antes, pues. Pasó antes Y pasará después también. y tenemos que algún día decir, ya basta. El problema es el sistema, doctor. El problema es el sistema y eso no lo terminamos de entender. Ejemplo, acaba de hacer una evaluación el Consejo de la Judicatura, una evaluación que no fue propia, sino a través de un comité de evaluación. Y una evaluación que califica como no idóneos a 24 de 36 jueces de la Corte Nacional de Justicia. Hasta la cifra es decidora. 2/3 partes se van a la casa. ¿Qué trae como consejo? Obviamente fueron bien evaluadas la jueza Camacho y etc., otros jueces. ¿Qué viene de esto? Si no se necesita ser pitonizos, pues, ¿acaso se necesita ser adivinos ni sacar la bola, la bolita mágica para adivinar? ¿Qué se viene? Tomarse las salas de lo penal de manera total, la sala de lo contencioso y la sala de lo tributario. Y ya, pues, está cerrado el círculo. Y entonces mañana que ahí están los jueces juzgando, entonces la gente dice, a uno le dicen, pero ¿por qué no presentas? A mí me dicen en los medios, me dicen, pero doctor, usted está viendo lo que está pasando, no se puede presentar un escrito, una acción, ¿ante quién? Ante los jueces que están capturados. Pero incluso esta evaluación con la cual se toma la Corte es violatoria del Código Orgánico de la Función Judicial. No había cómo evaluar, ¿o sí? A ver, No había cómo conformar esta comisión de sabios. no. Y lo digo. Acérquese al micrófono, doctor, si es tan amable. Sí, porque por si favor. no lo escuchan Eso, los oyentes. ahí. Ya. Eso. ¿Qué dice el Código Orgánico de la Función Judicial? Artículo 154. Y es castellano, pues. Para esto no se necesita ser abogado. En ningún caso el Consejo de la Judicatura se considerará jerárquicamente superior ni podrá atentar contra la independencia para ejercer las funciones específicas de las jueces y juezas y los fiscales y los defensores y defensores públicos. Entonces, ¿cómo se atenta contra esto? Se atenta el momento que se comienzan a evaluar las sentencias. ¿Hay independencia o no hay independencia? Segundo, artículo 255 del mismo Código Orgánico de la Función Judicial. Dice que los vocales del Consejo de la Judicatura podrán ser sometidos a juicio político, incluso pueden ser destituidos, fíjese usted. Bueno, por la Asamblea, sí. Por la Asamblea. Dice sí, en el numeral 1 dice, haya intromisión en el ejercicio de las competencias propias de los jueces y juezas, fiscales y defensores que violen su independencia judicial. Pero el interna. Consejo de la Judicatura no tiene la posibilidad de evaluar administrativamente a los funcionarios de la función judicial, doctor Tandazo. A ver, el Consejo de la Judicatura puede evaluarlos cuando haya denuncias contra alguien en particular. De oficio no puede. A ver, de oficio es cuando ya quieren romper la Constitución. El artículo 182 de la Constitución es clarísimo. ¿Qué dice el 182? Que los jueces de la Corte Nacional se renovarán cada 3 años. Por tercios. Por tercios. Ese es el sistema. Ahora, si en el camino aparece un juez que ha hecho alguna barbaridad y hay una denuncia, entre el Consejo de la Judicatura y aplica el sistema disciplinario, que es diferente. Pero esta evaluación, que además el artículo 164 del Código Orgánico de la Función Judicial dice que al pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde evaluar a los jueces, evaluar. No a una comisión de evaluación, porque están de moda estas comisiones que crean de apoyo, y con una palabrita que a mí me cae a una parte del cuerpo humano, que no la puedo decir. Al hígado, pongámosle. No, de la academia. O sea, se puso de moda la academia. Universidades, deje de joder, perdóneme. La academia. Entonces, es como que están hablando de los supergenios. Son gente con un pensamiento político definido, que tienen intereses concretos. Pero todos tenemos un pensamiento político definido. Claro, pero no hay ciudadano químicamente puro, pues. Así es, pues, Fabricio. Pero entonces no digan la ¿Sí academia, como que la academia no tiene personas que actúen a nombre de la academia. Las universidades. Las universidades, O los pero además no los utilicen. Porque las universidades se han dejado utilizar. ¿Acaso el rector de la Universidad Central no lo condecoró a Moreno hace poco?
¿Y no, acaso no le facilitaron que Sonnenhorsen entre a la central, a la Universidad Central, a explicar su acuerdo? Pero el rector de la Universidad Central es un científico reconocido, pues, doctor, ¿o no? Es una persona que está pensando en una eventual candidatura pero de presidente de la República. Pero es un científico reconocido. No. Él quiere ser candidato a la vicepresidencia de la República. Sí, señor. Y esa condecoración que nunca la Universidad Central ha otorgado a un presidente, eso tendrá que arrepentirse el resto de su vida. Eso fue algo, primero, no entender lo que pasa. Eso en primer lugar. Ahora, en segundo lugar, ustedes dijeron buena parte de lo que ya está dicho. Pero parte de lo que hay que decir es todo lo que ha sucedido en estos días. Primero, la violencia no solamente es cuando una persona le lanza una piedra o le lanza un palazo. No, o le lanza una bomba lacrimógena. La violencia también es económica y social. O sea, ¿qué pretenden? ¿Que tengamos un pueblo que nunca diga nada, que no abra la boca? Es lo que pretenden. O sea, están viendo que lanzan semejante paquetazo con el decreto 883, con lo cual ponen los precios de las gasolinas y el diésel a precios internacionales. Ya vamos a hablar de eso, pero cerremos el tema de la Corte. Porque, a ver, aquí en este espacio tuvimos en su momento tanto al vocal Juan José Murillo de la Judicatura cuanto a la presidenta de la Judicatura María del Carmen Maldonado. Y ambos... Con cuñada de la esposa del presidente Moreno, ¿no? Pero ambos ¿sí? Señalaron aquí en esta mesa de trabajo que no se iba a evaluar el contenido de las sentencias, que eso no estaba en discusión. Eso está en los medios de comunicación. ¿Se evaluó o no el contenido de las sentencias? Se evaluó y además está en los medios. ¿Podemos certificar que se evaluó el contenido de las sentencias? Está en los medios las declaraciones del señor Murillo. Pero no crea todo lo que dicen los medios, ¿eh? No. El señor Murillo dijo que van a evaluar, se va a hacer evaluación en base a las sentencias. Eso está en los medios. Eso no se lo puede cambiar, porque tendrían, por ejemplo, que volver a editar esos periódicos para quitar lo que ya dijeron. Pero viene un tema. El señor Murillo, de frente, porque yo soy así, el señor Murillo tiene un perfil profesional y de experiencia similar al peor de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. ¿Cuál ha sido su experiencia en materia del ejercicio de la profesión? Correcto. Usted dice y de que la selección de Murillo tiene que hacerse cargo el Consejo Transitorio, ¿no? Que fue el que lo seleccionó. Claro, pues. Entonces él fue delegado del Consejo. Claro. Murillo. Entonces viene el tema. Tiene ese perfil. Se ha sido un abogado de la Superintendencia de Telecomunicaciones, me parece. Ha sido abogado. Eso no es ejercer patrocinio. Él no debe haber ejercido la profesión de la manera, o sea, y pretender él dirigir un proceso de evaluación de los jueces. Por favor, o sea, no le tomen de pelo al país. Todo esto que usted acaba de citar, doctor, es sintomático de lo que está sucediendo con una administración de justicia que hoy deja más dudas que certezas, entonces. Pero claro, es que todo está capturado. Pues. ¿Jueces que están actuando por presiones? Algunos no necesitan ser presionados. Porque la gente, ante el miedo, lo que hace es adaptarse nomás al viento que sopla la política. Y entonces hacen una cantidad de piruetas para halagar y mantenerse en los cargos. Entonces, lo que ustedes analizaban en la mañana, se maneja de una manera la justicia en unos casos, en otros no. Sí. Ejemplo, arroz verde. Hay presos en el tema del arroz verde. Hay órdenes de prisión. Y no hay ni un solo preso ni nada que se haya desarrollado en el tema de Lucas Majano. O sea, investigada Lucas Majano ni siquiera han investigado. Ya, investigada la campaña del 2013, pero no está investigada la campaña del 2017. O el caso del Teodoro Maldonado, que es más reciente, ¿no? Entonces, que se ha descubierto la semana pasada. Eso no se investiga. O sea, se investiga las cuentas con las cuales recibió $6,000 Rafael Correa, con quien yo no soy comilitón ni partidario de él. Se investiga los $6,000 que recibió. Pero no se investiga lo que se recibió en la cuenta de Recorsa a nombre de Conto Patiño en un paraíso fiscal y de lo cual hay determinada información en las redes sociales. Eso está en la publicación de Lucas Majano. Ya, entonces, ¿y eso por qué no se investiga? ¿Por qué no se investiga en Papers? Si es tan fácil que... ¿Por qué la fiscal se queda...? ¿Por qué no se investiga? ¿Por qué se investiga Arroz Verde? ¿Por qué no se investiga el caso del laberinto offshore conocido como INA Papers? ¿Y por qué no se investiga Lucas Majano? Porque la justicia y los órganos de control están en manos del gobierno. ¿Quién controla la justicia, doctor Tandazú? La pregunta es obvia. ¿Quién o la respuesta es obvia. La pregunta es obvia, pero la respuesta es más obvia. O sea, eso se lo hizo a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero ya no está Trujillo, entonces ¿quién está detrás ahora de todo esto? Ya quedó la estructura, pues. ¿Y quién? A ver, ya no está Trujillo, pero está Cristian Cruz, pues. Está Cristian Cruz, pues.
que por ahí lo primero que hace es ver la posibilidad de asistir a reuniones de gabinete y junto al presidente Moreno y etc. cosas. Él va a ser el sepulturero del Consejo de Participación Ciudadana, porque el objetivo es votar abajo el Consejo de Participación Ciudadana y que las funciones del Consejo vuelvan a la Asamblea Nacional. Ahora, yo quisiera que usted haga una reflexión, doctor, sobre algo que digamos, de alguna manera se lo alertó en este espacio de noticias, porque nosotros sí hemos sido sumamente críticos de el accionar del Consejo Transitorio y de lo que sucedió posteriormente con la elección de los consejeros a través de las urnas, de lo que se hizo en la Asamblea con ese juicio político tirado de los cabellos para destituir a 4 de los 7 consejeros y lo que está sucediendo hoy en día. Yo quisiera que usted nos diga, doctor Tandazo, su criterio con respecto de esta judicialización de la política. ¿Está poniendo en riesgo la democracia? Le digo por qué. Porque 4 funcionarios que fueron elegidos democráticamente, que fue el sistema que además nos plantearon a través de la consulta de febrero del 2018, elegir a través de las urnas de los consejeros de participación ciudadana, resulta que por la vía de un juicio político se comieron a 4, a la mayoría. No les gustó la mayoría, se los comieron. Ahora está judicializada y está detenida la prefecta de Pichincha. Parece que tampoco les gustó el resultado electoral de marzo. Hay denuncias en contra del alcalde de Quito. ¿La democracia está en riesgo a través de la judicialización de la política? Pero la democracia está en riesgo no ahora, pues. O sea, aquí el problema es que el gobierno de turno, y en especial el actual, o sea, quiere captar todas las funciones y todas las instituciones del Estado. O sea, cuando se dio la Revolución Francesa tuvo como objetivo justamente que todo el poder concentrado en el monarca se distribuya en funciones. Luego la evolución del derecho trajo consigo la creación de instituciones de control. Pero ahora todo está concentrado en el manejo político, pues todos responden a la misma línea política que es la del gobierno. Entonces, es una concentración nunca vista. O sea, pongámosle una palabra exacta. Sí, que no les gusta. Dictadura constitucional. Es lo que vivimos. O sea, no hay para ¿Qué significa dictadura constitucional? Que es una dictadura con maquillaje constitucional. Plebiscitaria. Es una dictadura constitucional. Es una dictadura, que lo aplican la Constitución cuando les da la gana, en lo que les beneficia. Cuando no les beneficia, no la aplican. Entonces es lo que estamos viviendo. Antes se hablaba de la politización de la justicia. Hoy, judicialización de la política. De las dos cosas. Las dos cosas. Politización de la justicia y judicialización de la política. ¿Ambas cosas? Ambas cosas a la vez y de manera concomitante y permanente. Entonces, se ve clarísimo, o sea, se quiere ahogar a cualquier intento de protesta o de desacuerdo con las cuestiones que están haciendo. Voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Es legítimo lo que está haciendo la justicia, por ejemplo, con Paola Pavón? Para nada, pues. ¿Cuál es su criterio con respecto al nada. caso de Paola Pavón, prefecta de Pichincha? Paola Pavón es un objetivo. Es un objetivo político. A ver, cuando una persona se la crucificaba en el pasado, o cuando se hacía, por ejemplo, los actos de la Inquisición, donde se quemaba gente viva, se obligaba a la gente, porque no es que a la gente le decían, si tú quieres anda a ver ese espectáculo. No. La gente tenía que concurrir y era sospechosa la persona que no concurría a un acto de la Inquisición. ¿Por qué no fuiste? Y entrabas inmediatamente en investigación. Porque cuando se sanciona de esa manera es no para acabar con Paola Pavón, por ejemplo, en este caso, sino para crear un precedente para que nadie más se le ocurra protestar en este país. Entonces dicen, ahí está el ejemplo. Y al primer prefecto, alcalde, concejal o autoridad que quiera rebelarse, ese es el destino. ¿Y por qué no encarcelan a los líderes indígenas, por ejemplo? Porque el camino es distinto. Fabricio planteaba, ¿no?, la discusión con Jaime Vargas, que hizo una declaración de la conformación de un ejército, no sé qué. No, hay un proceso judicial, pero nada más. A Patiño lo quisieron meter en cana, a Virgilio Hernández, ayer ya lo encanaron. Ya, pero ahí tenemos que bajarle unos puntos a Fabricio. ¿Por qué? Con esa pregunta. A ver. Tenemos que bajarle unos cuantos puntos. No me baje tantos. Hay que bajarle. Porque, ¿por qué no judicializan y no lo meten preso a Jaime Vargas y a otras personas más? Porque ellos están muy agradecidos de Jaime Vargas. Están muy agradecidos. ¿Cómo no van a estar agradecidos de la CONAIE si desinfló las protestas cuando desde el sábado tomaron la decisión de concurrir al diálogo y dejaron a todo el pueblo de Quito en las calles peleando? ¿Acaso no dijeron en un comunicado oficial de la CONAIE, oficial? Dijeron, nosotros el sábado no salimos a las calles, nos mantuvimos las bases en el ágora de la Casa de la Cultura. Pero inmediatamente actuó Quispe
y vamos al diálogo. Y el sábado fue cuando la gente ya salió a las calles. Claro, y cuando sábado se y dio el domingo. cacerolazo una noche, ¿no? Sábado y domingo es el pueblo de Quito el que salió espontáneamente. Y entonces, ¿cómo no van a estar agradecidos con Vargas pues, y con el movimiento indígena? Si el movimiento indígena actuó de manera sectaria, yo utilizo castellano, yo no me voy por las ramas, de manera excluyente, y desinflaron todo lo que el pueblo espontáneamente había salido a protestar. Y ahora cuando tenemos ya su propuesta, vemos que es una propuesta coja, patoja. La de los indígenas. Pero claro, ¿Usted qué opina de esa propuesta de los indígenas? esta propuesta tomada del pelo. O sea, creo que hay algunas cosas que son impracticables. A ver, otras que se podría discutir. A ver, ahí tiene que usted ver qué hay tras esa propuesta, ¿no es cierto? Porque la disfrazan con una cantidad de cositas que suenan bien. Pero en el fondo, ellos están en un camino, ¿no es cierto? Están caminando hacia la constitución de un Estado indígena. Yo de esto he hablado mucho, he escrito mucho en las redes sociales en estos días, y les pido a la gente que me siga en Twitter y en Facebook. Entonces, los elementos constitutivos del Estado, hay dos elementos que son básicos para la constitución de un Estado. Ya tienen el elemento humano que es discutible. Discutible porque ellos son mestizos. O no me va a decir usted que los señores Vargas tienen un apellido indígena. O el señor Carlos Pérez Guartambel o Yacu Pérez Guartambel tienen un apellido indígena. No tienen apellidos indígenas, son mestizos. Se ponen un poncho y de esa manera son una comunidad ancestral. O se ponen yacu. Ya, primero, no son ancestrales. Carlos. Son comunidades que vinieron en conquista con la conquista incaica. Nosotros somos descendientes, somos mestizos, no somos blancos. Somos mestizos descendientes de dos pueblos conquistadores, el pueblo incaico, los incas y los españoles. No es que ellos son ancestrales ni originarios. Entonces, nos han hecho creer que tienen un indigenado puro, no existe. Por ejemplo, Salvador Quispe tiene primer apellido indígena, pero el segundo apellido es Lozano. Entonces, y un día le decía en un debate en la Universidad Internacional, Salvador, tú eres medio indio, 3/4, 5/8, ¿qué mismo eres? Pero tú no eres 100% indio, y además tú eres zaraguro, y los zaraguros vinieron del Collao, de una región de Bolivia. Pero usted plantea que ellos con esa propuesta quieren constituir un Estado dentro del Estado. Claro, pero sí es sencillo, mire, tienen el elemento humano. Les dieron estúpidamente en la Constitución de Montecristi, esto es responsabilidad de la Revolución Ciudadana, les dieron jurisdicción, retrocediendo 3.000 o 4.000 años de historia, el momento que les dieron jurisdicción, porque es una jurisdicción que no respeta el debido proceso, ni el principio de inocencia, y además ellos... La denominada justicia indígena, claro, dice usted. pues claro, pero no solamente les dieron Pero no justicia, está instrumentalizada, digamos, a través de cuerpos normativos secundarios. pero hacen lo que les viene la regalada gana, a la hora de la verdad. A la hora de Aquí se cree que la justicia indígena es ortigar a los supuestos cuatreros o a quienes cometen un delito. Pero le voy a demostrar que no existe justicia indígena ancestralmente. Cuando usted ve, por ejemplo, que en la comuna Gallo Rumi, de la provincia del Cañar, a una persona que se roba 2 vacas, le laceran el cuerpo, le latigan, y el parte médico dice que el 92% del cuerpo estuvo destrozado. Imagínese la salvajada que fue, y lo mataron. Dos personas que se robaron la misma cantidad de ganado en la comuna de Iocachi, que son comunidades, las dos comunidades son comunidades quichuas, y a la comunidad de Iocachi, baño de agua fría, ortiga y trabajo comunitario. ¿Eso qué quiere decir? Que es un invento. Pero además, cuando usted va a las crónicas, va a la historia, a investigar cuál era la justicia indígena en la etapa precolombina, antes de que vengan los españoles, no había la tal ortiga ni el baño de agua fría. O sea, no sean sapos, se acabaron de inventar esa vaina para crear un pluralismo jurídico. Entonces, segundo elemento de un Estado, tienen jurisdicción. Viene el tercero, soberanía. Vea usted la propuesta de la CONAIE, la actual propuesta de la CONAIE, habla de soberanía. Y otra cosa que necesitan para ser un Estado, territorios. Acérquese al micrófono. Y ellos, Gracias. y ellos hablan en cada momento. Usted puede verlo en su propuesta de la CONAIE. Yo lo he estudiado hasta las comas y los puntos. Repiten de manera recurrente. Hagamos una apuesta, Fabricio. A ver. Entreviste a un dirigente indígena en estos días. Y usted le voy una apuesta contra lo que usted quiera. Que en la mitad de la entrevista le habla de territorios. De hecho, en una entrevista este fin de semana, Nina Pacari dijo que territorio indígena es considerado donde se asientan ellos. Claro. Entonces, que la zona del Arbolito y la Casa de la Cultura durante los 11 días de protesta era territorio indígena, por eso procedieron como procedieron. Pero no se refieren solo a esos territorios, se refieren a los de las comunas, que son tierras comunales. Parece que es lo mismo. Tierra es un concepto.
y territorio es otro concepto. Cuando hay territorio hay un Estado. Entonces, ¿a dónde están avanzando? Ellos ven una crisis. Hoy fue la crisis de los combustibles, el paquetazo del decreto 883. Ellos se meten inmediatamente en la mitad de la crisis para ver cómo pescan a río revuelto. Primero desarman la protesta que venga de otros sectores políticos o sociales para ellos apropiarse de la protesta. Ahora, hay una declaración de Vargas que le da a un medio internacional en donde él habla de la posibilidad de que la CONAIE constituya un partido político para encarar las elecciones de 2021. ¿A quién más le interesa, si no solo al movimiento indígena, que ellos se proyecten como candidatos a 2021? Ellos son menos del 7% de la población nacional. Pero tienen hoy una popularidad medio interesante después de las protestas, ¿no? Ni tanto, porque la gente cada día se va dando cuenta que ellos fueron bomberos en la protesta. Ellos apagaron con agua el incendio que había. Entonces hay alguien que está detrás tratando de que el movimiento indígena aglutine a la izquierda que hoy se ve reducida por toda la judicialización en contra del correísmo. Verá, a ellos no les interesa ni la izquierda ni la derecha. Yeah. Ellos están en un proyecto étnico, un proyecto indígena. Es avanzar a la constitución de estados indígenas. Y esa es una estrategia que la tienen ellos y otros pueblos de otros países. Y ese es el proyecto, y punto. Y hacia allá caminan. Entonces, desinflan la protesta y luego se sienten como que son los interlocutores del diálogo. Pero cuando uno ve lo que plantean, primero son pavadas, y en segundo lugar, no van al fondo de la cosa. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Mientras ustedes y yo estamos hablando en estos micrófonos, el 20 de noviembre, que es dentro de pocos, dentro de 14 días, ¿no? 14 días, 2 semanas, ya se reciben las propuestas para la construcción de la nueva refinería. Entonces la gente está idiotizada mirando si el decreto 883 se vuelve a dictar o no se vuelve a dictar. Pero ya van a entregar las refinerías. Y también está la información en la página web del Ministerio de Energía, cómo se entregará en concesión la refinería Esmeraldas, y dice textual en ese documento del Ministerio de Energía, dice que los precios que se produzcan en la refinería de Esmeraldas, no solo en la nueva, saldrán a precio internacional Expo. Entonces, la gente está mirando el decreto 883. ¿Y los subsidios? Y se van para el carajo, pues. Se van para el carajo. Si el mismo gobierno está diciendo lo que dijo Cuesta y lo han ratificado, que los precios saldrán a precios internacionales. O sea, sí o sí va a haber un claro, pues. Pero lo ha dicho el presidente Moreno en las últimas entrevistas que ha dado, que los subsidios se van a revisar. Ya, pero no solamente es eso, y esto es otra cosa para que la ciudadanía lo entienda. Y esto, ¿qué van a decir? Que yo estoy asusando, que estoy alertando a la gente. A ver, cuidado, le acusan de rebelión. A mí me vale un carajo de que me acusen. A mí, yo soy una persona digna, decente. Y yo no tengo miedo, además. Eso que lo sepan bien. El tema de los combustibles, hay un tema muy importante, que la gente no lo entiende. Es lo que a mí me despecha a veces del ciudadano. Cuando se liberaron los precios, se liberaron para que floten en función del precio internacional. ¿Qué es lo que pasa actualmente con la super? Claro, entonces, ¿qué pasa? ¿El precio del petróleo internacional siempre estará ese el precio que está? No. Ya estuvo en el 2008 en 147. Ya estuvo en el 2013 en 115. Ciudadano, escúchame. Si sube a $115 el precio, ¿a cuánto se va a poner un galón? Se te va a poner un galón de gasolina extra, no supera $6. Qué bárbaro. Entonces, pero estás dormido, ¿no? Estás esperando a ver qué hacen los indios, estás esperando a ver si del cielo te cae una resolución. Otro tema. Y eso va a ser un impacto brutal en el bolsillo de la gente. Pero se viene porque están siguiendo el recetario del Fondo Monetario Internacional. Doctor, ¿y por qué la gran mayoría de medios de comunicación está respaldando esa medida del gobierno, que es la eliminación del subsidio, considerando que es pernicioso, que beneficia solo a los ricos, que beneficia a los contrabandistas, que es para mejorar el ambiente? Primero nos han hecho creer y prácticamente nos han insultado nuestra inteligencia. Porque nos han insultado, o sea, nos han escupido realmente. Cuando nos dicen que hay que eliminar los subsidios de los combustibles porque hay un contrabando enorme y el narcotráfico. Entonces lo que están reconociendo en primer lugar es que no hay Estado, que no hay policía ni Fuerzas Armadas que pueda controlar el contrabando ni el narcotráfico, primera cosa. Y segundo, no hablen tonteras. ¿Acaso que ahí está el tema? O algunos de los que estamos aquí en esta entrevista, que entiendo que se han de movilizar en sus vehículos.
Ustedes la gasolina que cargan o el diésel que cargan, ¿lo están entregando a los narcotraficantes o lo están entregando a los contrabandistas? Entonces, es para usarlo, para movilizarse. Entonces nos insultaron, pues. Nos insultaron. Porque lo que querían es seguir el recetario del Fondo Monetario Internacional y punto. Porque además no se han puesto ni siquiera de acuerdo en las cifras. Hablaron de que se van 400 millones por contrabando, que se van 200 millones por contrabando. O sea, ni siquiera se ponen de acuerdo en las cifras de cuál es el perjuicio para el Estado en el tema del contrabando. Vea, ¿cuánto necesita un laboratorio para fabricar estupefacientes? Pero además necesita gasolina blanca. Es otra estupidez. Esto, perdónenme que hoy he estado con unas frases un poco gordas. Es otra estupidez. ¿Acaso que con la gasolina extra o la Ecopaís o la gasolina super van a poder utilizarlo como precursor para hacer producir? ¿Qué se usa como precursor? Se usa la gasolina blanca, que es un producto previo al procesamiento que lleva a conducir luego a obtener la gasolina extra. O sea, la gasolina Ecopaís. todavía no procesada. O sea, la gasolina blanca, ¿dónde expenden? O sea, nos creen estúpidos. ¿En dónde consiguen los narcos la gasolina blanca, doctor? Por debajo de la mesa, de pronto unos cuantos galones, ¿Pero unos quién? cuantos Si no barriles. son las comercializadoras. Pero en las fronteras de pronto consiguen algo. Pero, y otro tipo de precursores. Pero no nos vengan a decir que del casi 100% de lo que se consume en el país es un narcotráfico. O sea, ese argumento del contrabando es un argumento no válido. Pero para nada, pues, o sea, para nada. Pero vea, yo me podría quedar aquí hablando unas 2 horas. Me quedan 2 minutos. Ya ven, ahí estamos fregados. Ahí estamos fregados. Ya hemos hablado más de media hora. Ya, me quedan 2 minutos. Pero se quedó casi el 90% de la tinta se quedó en el tintero. Pero ya habrá oportunidad para seguir pero desmenuzando. Vea, usted me va a invitar, yo soy de frente, usted me va a invitar después de un mes, ¿no es cierto? Para hacer eso ya se reciben las propuestas de la minería. No le puedo invitar cada semana. Sí, pero el problema es que no hay medios que inviten, porque No, aquí sí el diario El Comercio tuvo la sinvergüencería de sacar un editorial en estos días, y yo digo, qué cara duda que tuvieron, donde dice que no hagan caso a los fake news, o sea, las noticias falsas, pero si las noticias falsas vienen del comercio, pues. Pero hemos vivido una mezcla de desinformación y también de una información dirigida. Por ejemplo, la insurgencia. ¿Cuál insurgencia? Gente que protesta por el costo de la vida. ¿Cuál insurgencia? Esto viene orquestado desde el exterior. O sea que Correa maneja los hilos. Maduro y Correa dijeron Maduro y que Correa. que O sea, ingresar. Hay un programa de televisión que está tratando de y el posicionar problema- la idea el de que problema- ingresaron 200 cubanos, Y 200 el problema de venezolanos. Chile será también Correa. Ajá. El Lo de problema de Bolivia. Chile será Correa, el problema de Bolivia será donde incluso hay desinformación. Mire ese ejemplo de Evo Morales. Le cuestionan que ganó con el 10%. Y él dice, vengan, revisemos las urnas, abramos todos los votos. Va a la OEA. Y el candidato perdedor no Dice, quiere. no quiero. Entonces, mire la caricatura de Bonil del día de ayer del Universo. Lo hace aparecer a Morales como el autor del fraude. Cuando es una persona que dice, abran las urnas. ¿Qué es lo que pasó en Argentina? Yo lo único que le digo a la gente es, cuidado con reaccionar demasiado tarde. Por ejemplo, en Argentina yo me pongo a verlo a Alberto Fernández y digo, ¿qué va a hacer este pobre hombre si le entregan un país hecho soletas? ¿Qué es lo que va a hacer Macri, no? Cuidado con que la gente, yo estuve en una reunión el otro día que conversábamos con algunas personas Con eso cerremos. y decían, tenemos que pensar en las elecciones del 2021. Y yo les dije a estas personas, al 2021 estamos muertos. Así es que, al 2021, ¿qué quieren? ¿Qué quieren el 2021? Ya están entregadas en concesión las refinerías. Nos estamos endeudando. Lo dicen los medios incluso. 12.000 millones están previstos en la proforma del 2020 como endeudamiento. O sea, ¿hasta cuándo, padre Almeida? Hasta que rompamos. Y el Doctor, recetario en 15 segundos, la asamblea. El rol que jugó ¿Qué rol? La asamblea durante las protestas, lo que hizo y lo que no hizo. Vea, son payasos. Payasos que no representan al pueblo en la práctica, que representan membretes que defienden instancias de poder económico en especial, más que político. Son payasos que han estado, imagínense, presidenta de la comisión de investigación de los actos que se produjeron en las protestas, Elizabeth Cabezas. No, ella está de presidenta de la Comisión de Enmiendas Constitucionales. Ah, de enmiendas Fernando Urbano está en la del PAN. Igual, de enmiendas constitucionales. Qué vergüenza, una persona que con el micrófono abierto les dijo a los socialcristianos, le dijo a María Paula Romo, oye, haz algo que estos tales y cuales están queriendo abrir la investigación de los DINA Papers. Esos son los asambleístas. O sea, vivimos una crisis en el Ecuador, pero la crisis más grave que a mí me preocupa no es solo la crisis económica, es la crisis de pensamiento, porque Correcto. el ser humano tiene
tantos inputs que han recibido en su cerebro, de Coavisa, de Teleamazonas, del Comercio, del Universo, que a la hora de pedirle que piense, esto es lo que tiene en la cabeza. Entonces no entiende, termino con esto, ahora Por sí favor. prometo. Sí, por favor. Alexander von Humboldt decía que no entiende a la gente de Quito que duerme tranquila sobre volcanes, porque estamos rodeados de volcanes que un rato de eso nos hacen pedazos. Y yo le voy a decir, haciendo un lenguaje coloquial, homologando a Humboldt. La gente de Quito y la gente del país duerme tranquila sin darse cuenta la profunda crisis económica en la que están viviendo, que de un rato a otro esto estalla en 1000 pedazos. Y allí, ¿a quién le van a culpar? Es que no nos enseñaron, no nos indicaron, no nos alertaron. Si no abres los ojos, sencillamente tendrás que sufrir las consecuencias. Correcto, ya habrá tiempo para seguir desmenuzando. Muy amable, doctor. Gracias por el tiempo. Pero además, la OEA felicitó al gobierno por su desempeño en las protestas. Dentro de esta felicitación están los 11 muertos, los 650 heridos y los más de 1000 presos. ¿Eso felicitó la OEA? La posición de Augusto Tandazo aquí en nuestros micrófonos. Gracias por el tiempo y por el espacio. 8 de la mañana con 11 minutos en la primera hora. Pausa.